Mi nombre es Saúl Amador Alcalá, soy biólogo de profesión y desde los inicios de mi carrera he trabajado con mamíferos carnívoros, entre ellos el jaguar. Inicié trabajando en el sureste de México, en las selvas de Chiapas, de Campeche, de Quintana Roo, trabajando con tratar de solucionar los conflictos que había, bueno, que hay todavía entre el jaguar y la ganadería. El ver cómo esta interacción causaba algunas pérdidas a los productores locales, pero también a su vez cómo la fragmentación de hábitat, la escasez de presas, pues afectaba los comportamientos de los jaguares y esto originaba que hubiera algunos ataques a animales domésticos. Posteriormente me vino a trabajar a Sonora con Naturalia y hasta la fecha pues he trabajado igual solucionando conflictos, pero también haciendo estudios poblacionales de ver la población de jaguares que hay acá, también la solución de conflictos, la creación de reservas para protegerlas para tanto el jaguar como otras especies, también mucha educación ambiental en comunidades rurales y también información de recursos humanos eh, enfocados en diferentes líneas de investigación, desde, como les dije, estudios poblacionales, estudios de comportamiento, su relación con las personas, con los conflictos con la ganadería, manejo de fauna, entre muchas otras. ¿Qué diferencia al jaguar de otros animales? El jaguar es un mamífero carnívoro que dentro de este grupo de los carnívoros están en la familia de los felinos, que a su vez dentro de este grupo tiene una característica especial que es que puede rugir. Puede rugir, esto lo hace entrar en el grupo de los grandes felinos, porque a diferencia de los otros no rugen, sino que maullan. Por ejemplo, el puma, el gato doméstico, el guepardo no rugen, sino que esos maullan. En cambio, los grandes felinos, como es el caso del jaguar, el león, el tigre, tienen una modificación en el hueso yoides que permite que su unión con la laringe pueda moverse, hacer un ligero movimiento y esto les permite rugir. Todos los grandes felinos son los que pueden rugir. Entonces esta modificación es lo que los hace especiales dentro de este grupo, además de que bueno, tiene su patrón de manchas, también es muy característico de ellos, porque aunque se parece al del leopardo, por ejemplo, sí tiene diferencias en cuanto a que, pues, por ejemplo, tiene algunos puntitos dentro de estas rosetas y también son más grandes que el leopardo, más cabezones y más fuertes. Una característica particular de este felino y en sí como depredador es que su manera de ataque es única, ya que para cazar a su presa lo hace por medio del cráneo. Muchas de las veces lo hace por medio del cráneo. Él tiene una fuerza de mordida muy, muy grande y esto le permite poder cazar a sus presas atacando por el cráneo. ¿Quiénes son los ancestros de los jaguares? El jaguar pertenece a la familia a los grandes felinos, que son estos del género Pantera, y sus ancestros se remontan en Asia. De ahí se originó este género que dio origen a los tigres, a los leones, jaguares, leopardos. De ahí tuvieron un ancestro común que originó a todas estas especies. Y ahí pues ya emigraron a los distintos sitios del mundo. En este caso el jaguar pues emigró hacia América. Y sí hubo otras especies de jaguares prehistóricos,
y también la actual especie pues ya también tiene bastante tiempo habitando el continente americano. ¿Dónde se distribuyen? El jaguar tiene una amplia distribución que abarca desde el norte de Argentina hasta el sur de los Estados Unidos. Desafortunadamente ya hay dos países donde se extinguió, que es Uruguay y El Salvador. Y en Estados Unidos hay algunos individuos, no se puede pensar que es una población, pero hay algunos individuos machos errantes que han recolonizado en años recientes estas partes, sobre todo de Arizona, pero hay muchas iniciativas que se está buscando pues que se recupere esa población, pero si sigue la construcción del muro, pues no se va a poder. En cuanto a México, su distribución pues abarca principalmente siguiendo las dos cordilleras de la Sierra Madre Oriental y Occidental, toda esta selva de la Candona, Chiapas, la península de Yucatán, toda la península, la selva de Calakmul, las de Campeche, Quintana Roo, digamos por el Pacífico, pues desde la sierra de Chiapas, pasando por Oaxaca, Jalisco, Sinaloa, hasta Sonora, acá donde la población más norteña, más septentrional, reproductiva, pues está en la Sierra Alta de Sonora. Y por el lado de la Sierra Madre Oriental, pues desde Veracruz, Tamaulipas, pasando por San Luis, algunas también poblaciones en Querétaro, hay poblaciones de jaguar. Y recientemente incluso ha habido registros, aunque habrá que ver si es que hay una pequeña población o se trata de un individuo. Ha habido un registro en el centro del país, en el estado de Aguascalientes, que también pues vislumbra expectativas buenas para su conservación, de que esté el jaguar en estos lugares. Pero, sin embargo, como les digo, hay que ser todavía precavidos, hay que ver si no es un individuo nomás errante o si hay una población. De cualquier manera, es una buena noticia que haya registros en estos lugares. En cuanto a sus poblaciones más abundantes, pues la mayor población de jaguares está en Brasil, y en el caso de México, las mayores poblaciones se encuentran en la selva lacandona y en la selva de Calakmul. Las selvas de sudeste son las más abundantes, pero también tiene poblaciones importantes en Oaxaca, en San Luis Potosí, y pues las poblaciones más norteñas, como el caso acá de Sonora, pues son con las de población más pequeña, pero igual de importantes. En donde viven. Los jaguares son una especie muy adaptable, entonces cubren muchos tipos de hábitat. Los encontramos, la mayoría de la gente pues los asocia con selvas altas, selvas secas, y sí, habitan mucho en estos lugares, pero también habitan en bosques de pino encino, habitan en manglares, habitan en petenes, habitan en hábitats semidesérticos como acá en Sonora, en algunos matorrales, en matorrales subtropicales. Entonces es una especie que tiene una gran adaptabilidad para vivir en muchos tipos de ecosistemas y climas. Por ejemplo, tenemos los jaguares aquí en el caso de México, de la selva lacandona, que viven en selvas altas con una gran cantidad de precipitación anual, una gran cantidad de vegetación, muchas presas. Y por otro lado tenemos los jaguares que viven acá en el norte del país, que están acostumbrados a vivir en climas muy súper extremos, con temperaturas muy altas en verano, de casi 50 grados, donde escasea mucho el agua, donde es más difícil conseguir alimento, donde tienen que caminar mucho más distancias para encontrar refugio, hembras, alimento.
Entonces una especie con una gran adaptabilidad que puede vivir casi en cualquier ambiente terrestre. Viven en zonas de nieve. Sí, el jaguar en algunos sitios sí tiene su distribución. Sí neva donde habita. Acá en Sonora hay lugares donde neva. Por ejemplo, en la área de protección de flora y fauna Bavispe hay jaguar y ahí en las temporadas de invierno neva. También en el sur de Estados Unidos, que no también hay registros de individuos, neva muy frecuentemente y esos sitios pues también el jaguar habita. Hay otros lugares también, sobre todo en el norte del país y muchas de las áreas donde se distribuye neva en algunas temporadas. Entonces sí, les digo, es una especie muy adaptable y también pues tiene que soportar estas inclemencias del clima donde vive, pero se adapta bien. O sea, no es algo que lo limite. ¿Dónde descansan? Los jaguares descansan dependiendo de su hábitat. Hay muchos lugares donde descansan. Generalmente, pues sí, por ejemplo, acá en el norte, pues buscan las cuevas, lugares donde estar más frescos, donde pasar el calor del día. Cuevas, madrigueras que ellos pueden hacer o simplemente también buscan lugares sombreados donde haya una buena cobertura de árboles donde puedan descansar cerca de algún aguaje o alguna zona que les permita eh, soportar el calor del día. Sobre todo, mucha de su distribución son en áreas donde en verano hace mucho calor, entonces siempre van a buscar estos lugares donde se les pueda brindar sombra para estar descansando. Incluso también por eso mucha de la actividad del jaguar es en la noche, también donde las horas, las condiciones del ambiente pues no son tan extremas, permite tener más actividad, pero descansan en estos sitios, cuevas, lugares sombreados, cerca de algún cuerpo de agua, donde se sientan tranquilos. Una ventaja que tiene el jaguar, a diferencia de otros animales, es que al ser un depredador tope, un superdepredador, pues no tiene que preocuparse mucho por protegerse de otro animal. Al ser digamos, el eslabón tope, pues no está tan preocupado por ver si lo atacan o no. Entonces puede descansar en sitios donde otros animales sí tendrían que estar más atentos, más al pendiente de ver si no los pueden cazar. Es nocturno, sí es mayoritariamente nocturno, pero también tiene actividad en el día. Como les mencioné anteriormente, prefiere las horas de la noche porque, bueno, por un lado, para evitar la hostilidad del clima del día, sobre todo en verano, que son temperaturas muy elevadas, y esto cansa mucho, entonces la noche es más fresca, entonces es más cómoda para ellos. Pero también un punto importante, no olvidemos que el jaguar es un depredador de acecho, que tiene muy buena visión nocturna. Entonces, al ser un depredador de acecho, la noche le permite esconderse mejor, camuflajarse mejor, le permite sorprender más a su presa. Entonces, la noche también le brinda más ventajas contra los animales que quiere cazar. Pero si les digo, también en el día también tiene actividad, o sea, también puede estar activo en el día, pero sí es más nocturno o crepuscular a veces, tratando de evitar las horas de calor sobre todo. ¿De qué se alimenta el jaguar? Tienen un gran abanico de presas de las cuales se alimentan. Se han registrado alrededor de 80 especies de animales que pueden comer el jaguar. En el caso de México, comen mucho lo que es el pecarí de collar. Muchos estudios incluso argumentan que esta es su presa preferida, pero también se puede alimentar de venados cola blanca, de venados tamazate,
de tepezcuintles, de cereques, de incluso en algunos casos también se alimentan de caimanes, cocodrilos, tortugas marinas. El jaguar, como les dije, esta manera de atacar no es casual. Tiene una fuerza de su mandíbula muy grande que esto le permite pues, cazar a estas presas difíciles. Tiene una capacidad de mordida que puede romper caparazones de tortuga, logran cazar cocodrilos. La cocodrilo tiene unas escamas, una piel muy gruesa, muy difícil de penetrar y el jaguar es capaz de hacerlo. Y esto es que por su mandíbula tiene una fuerza alrededor de unos 1500 PSI, que son libras por pulgada cuadrada, que más o menos equivalen a unos 900, 700 kilogramos por centímetro cuadrado. Para que lo tengan, lo dimensionen de alguna manera más real, digamos, que lo puedan dimensionar la fuerza que puede tener, digamos, un perro de una raza Rottweiler, por ejemplo, tiene una fuerza de mordida de 230 PSI. Entonces el jaguar tiene 1500. Entonces fíjense la diferencia. Y vaya que la mordida de un Rottweiler pues no es nada, nada suave, por así decirlo. Entonces, esta habilidades como cazador, pues le permiten cazar mucha variedad de presas difíciles. En algunos casos también pueden cazar tapires. Entonces sí tiene un gran abanico de animales los que se puede alimentar y por eso pues también se distribuyen varios tipos de ecosistemas. ¿Qué tanto camina en un día? Puede caminar varios kilómetros, desde 8 o más kilómetros en un solo día, dependiendo qué tanto tenga que buscar alimento. Esto no es lo mismo para un jaguar, por ejemplo, de la península de Yucatán hasta un jaguar, por ejemplo, acá de la Sierra Alta de Sonora. Acá tiene que caminar un poco más porque están más lejos los sitios donde se encuentra el agua, donde tienen que buscar a sus presas. Entonces va a variar mucho de lo que caminen en una noche, dependiendo de dónde estén habitando. Y también la condición del jaguar, por ejemplo, un jaguar que, que esté buscando territorio, pues esos todavía pueden moverse aún más. Hay diferencias en tamaño entre jaguares del sur y del norte de México. Más que en el país, hay diferencias en cuanto más bien digamos, los jaguares más grandes son los que están en Brasil, en la selva del Amazonas. La mayoría de esos jaguares pesan alrededor de 100 kilos, aunque ha habido registros de 120. Acá en México el promedio está entre 40 a 75 kilos de peso. No hay tanta diferencia en el peso en el país, pero sí con los jaguares de Sudamérica. ¿Es solitario? Es solitario, sí, generalmente la mayor parte del tiempo el jaguar es una especie solitaria, solo se une cuando es la época de apareamiento y obviamente la mamá con sus cachorros pues también es su familia en ese tiempo que cuida a los cachorros, pues sí están juntos, pero la mayor parte del tiempo ya una vez que crecen, que se separan de la madre, ya no acostumbran juntarse. Sí son animales territoriales, entonces no se ha visto que sean muy sociables, salvo en estas etapas de su ciclo de vida, ¿no? El apareamiento y la etapa de crianza de la hembra con las crías. ¿Cuántas crías pueden tener? El jaguar tiene, en general, puede tener hasta cuatro crías máximo, que son, porque tiene la hembra de jaguar tiene 4 pezones. Entonces, el límite es 4. Generalmente tienen 2. Es lo más común que tengan dos cachorros.
Y pues desafortunadamente por todo lo difícil que es criar a un cachorro en vida libre, pues generalmente solo uno sobrevive. ¿Dónde tienen sus crías? También la hembra busca un lugar que esté seguro. Los depredadores puede ser también una cueva, una madriguera donde la hembra sepa que no hay otros, bueno, que más que nada que no haya peligro de que puedan atacar a las crías. Los jaguares son territoriales, entonces el jaguar macho tiene su territorio con algunas hembras y este jaguar va a cuidar de que otros machos no entren y que no entren y sobre todo pues protege que machos externos no ataquen a las crías. El jaguar que cuida su territorio va a proteger a sus crías, pero un jaguar externo sí puede matar a las crías. Entonces sí, las hembras de jaguar pues se aparean generalmente con el macho que está en ese territorio, que está en su territorio. Y pues buscan lugares también seguros de otros depredadores como pumas, coyotes o otros peligros que puedan tener. Entonces sí lo tienen en estos lugares donde las crías estén seguras, como les digo, cuevas, algunas madrigueras, huecos entre troncos. ¿Cómo se comunican los jaguares? Los jaguares se comunican mucho por lo que sería el olor. Sus orinas dejan rastros de orina, rascaderos que otros jaguares pueden oler. Así, por ejemplo, los machos que marcan territorio de esa manera lo hacen, saben que pues, si hay otro jaguar, pues ahí ya hay un macho ocupando ese territorio. También pueden ahí obtener otra información, su estado reproductivo, si están en época de celo o no. Y también pues se comunican por el sonido, ¿no? Los rugidos también cuando es época de apareamiento, por ejemplo, también el jaguar hace sonidos para llamar a la hembra para el macho. Entonces es una manera de cómo se comunican, ¿no? Por sonidos y por olor. ¿Cuántos años pueden llegar a vivir? Los jaguares ha habido registros en cautiverio, en zoológicos, que han llegado a vivir más de 20 años, pero en vida libre no llegan a pasar más de 8 o 10 años. Aunque bueno, esto es difícil de demostrar porque a veces si no encuentras el cuerpo de un animal que tienes identificado, pues nunca sabes cuánto puede llegar a vivir, pero digamos de lo que los estudios que se han realizado de este tipo es lo que se ha estimado alrededor de 8 años en vida libre y en cautiverio, pues sí, ha habido ejemplares de 22 años. ¿Cómo se estudia a los jaguares? Hay muchos métodos dependiendo qué quieras estudiar. Por ejemplo, para estudiar cuestiones de poblaciones, de ver el número de individuos, sus densidades, se usa lo que son las cámaras trampa. Son dispositivos que se activan automáticamente cuando un animal pasa y esta herramienta pues, permite identificar a los jaguares y de una manera que no molesta a los ejemplares y permite tener datos muy valiosos, no solo de abundancia, sino también comportamiento. También con las cámaras se puede estudiar comportamiento, es decir, ver a qué horas están activos, ver en qué temporadas, incluso también a veces permite ver qué están comiendo, cómo se aparean, el cortejo. También, si por ejemplo queremos saber cuántos se están moviendo, pues además de las cámaras también pueden servir para esto, pero un método más que da datos más precisos sería la telemetría. Si ponerles collares para ver, seguirlos satelitalmente y ver cuántos se están moviendo y por dónde se están moviendo. En el caso de si queremos ver qué se están alimentando, pues hay técnicas por medio de sus excretas, las heces fecales
que dejan por medio de el estudio de pelos de los animales que están alimentando o incluso con pruebas genéticas se puede ver de qué se alimentan y eso también son datos valiosos que ayudan a la conservación del jaguar. También hay estudios de otra índole, más ver, por ejemplo, qué hábitat están usando o qué corredores, con qué especies se están relacionando, con cuáles coexisten. Por ejemplo, el jaguar, pues donde vive el jaguar hay otros depredadores también importantes, como el puma. Entonces también las cámaras, la telemetría, también los rastros, también el seguimiento de rastros como son huellas, rascaderos, excretas, también son datos que te pueden dar información para hacer este tipo de estudios y con ello ya tener suficiente datos y argumentos para proponer estrategias de conservación. ¿Es fácil hacer estudios de jaguar? No. Bueno, depende que en general, pues digo, fácil, pues no, porque mm, requiere de mucho equipo y requiere de condición, sobre todo, bueno, si se vas a hacer trabajo de campo, requiere que tengas mucha condición, porque en el caso de, por ejemplo, estudios poblacionales con cámaras trampa, tienes que colocar una gran cantidad de cámaras, alrededor de mínimo unas 30 estaciones, entonces que están separadas a 1 kilómetro o más. Entonces tienes que caminar muchas distancias en condiciones muy adversas, con mucho calor, con lugares donde no hay agua de fácil acceso. Entonces todo esto implica un trabajo de campo con mucho esfuerzo. Digo, para los que nos dedicamos a esto, pues nos gusta, no estoy diciendo que sea, no lo digo como un castigo, pero digo, sí es algo que sí cuesta trabajo, o sea, sí es mucho esfuerzo, entonces requiere de mucha condición y de algunos días de estar haciendo esto y de seguimiento, porque bueno, colocas las cámaras, posteriormente las dejas, pero tienes que ir a revisarlas de nuevo. Entonces otra vez tienes que visitar todos estos sitios. También para el caso de dieta, que vas a colectar excretas, pues también tienes que caminar mucho en ambientes pues que es difícil. No hay, o sea, no es ir a caminar al parque o a una pista, es ir a caminar en el monte donde muchas veces no hay senderos accesibles, a veces ni hay siquiera caminos, a veces tienes que ir abriendo brecha para caminar. Entonces, en esas cuestiones, pues es difícil si lo quieren ver desde ese punto de vista, pero también pues tiene sus ventajas, ¿no? El estar en contacto con la naturaleza, disfrutar todo eso, pues también es importante. Y ya en la cuestión, digamos, de gabinete, pues también te lleva varias horas, varios días, pues el estar procesando la información, buscando información, hay que leer mucho también, como cualquier otro estudio, ¿no? Hay que estar leyendo mucho para estar bien documentado y ver si tu estudio está concordando con lo que ya otros han obtenido o ver si es algo nuevo. Entonces, pues no es fácil, pero digo, no es que es de una manera de desaliento, sino que bueno, sí lleva su trabajo, pero es algo gratificante porque pues haces algo por el bien de la conservación y que también son muy interesantes los jaguares, pues tienen datos te dan información muy interesante, muy valiosa, que es muy relevante para la ciencia. ¿Por qué debemos conservar al jaguar? Uno, como cualquier especie, pues tiene su función ecológica y es importante mantener porque cada animal tiene su función y esto hace que dentro de toda la naturaleza, pues todo está conectado. Entonces esto nos brinda beneficios, servicios ecosistémicos, ecológicos, pero
Digamos, en el caso del jaguar todavía es más importante porque su relevancia es que al ser una especie de depredador, al conservar al jaguar, se conservan muchas otras especies. O sea, si tú conservas al jaguar, necesitas conservar grandes extensiones de terreno que al hacerlo, pues ocasiona que otras especies también se protejan. Esto se le llama especie sombrilla o especie paraguas. Es decir, estas especies que, como menciono, es que al momento de protegerlas, estás protegiendo grandes extensiones de hábitat, otras especies, y pues con todo lo que ello conlleva, de decir, proteges el agua, proteges bosques que te brindan oxígeno, proteges a otras especies que también son importantes, que pueden brindar alimento o belleza paisajística. En la parte ecológica, por eso. Tenemos también la parte cultural que el jaguar también fue muy importante para las culturas prehispánicas. Siempre tuvo un lugar en la iconografía de todas las culturas donde habitaba este gran felino, y siempre representaba una imagen de poder y de importancia. No era un animal menor, sino, por ejemplo, con los mayas, pues era considerado dioses. En la cultura azteca, pues también tenía su lugar como en representación de los guerreros de más alto rango. Y así, en todas las culturas donde se distribuyó, tuvo ese lugar muy importante, y pues era venerado, y no era, no es algo menor ni algo de que sorprenderse, porque pues el jaguar, de por sí, el verlo es un animal pues muy estético, muy impresionante, muy fuerte, y pues causa obviamente admiración para las personas y respeto. Entonces, también toda esa importancia cultural que guarda el jaguar, pues también debemos de conservarla, porque pues es parte de la cultura de los pueblos americanos y de México en particular. Pues también en todas, la cultura olmeca, la zapoteca, tiene su lugar muy importante. También pues se puede considerar como una especie de bandera, porque, como les mencioné, pues es una especie muy atractiva, que impacta mucho por las características que tiene. Como les dije, es un felino que tiene una manera de cazar muy impresionante, es muy fuerte, muy habilidoso. Entonces esto hace que esa fuerza, esas características, pues se quieran representar también como parte de algún ícono de cualquier índole. Puede ser un equipo de fútbol, por ejemplo. Hay equipos de fútbol que su mascota es el jaguar, de escudo de armas de algunos municipios, muchas cosas. El jaguar tiene varias características para justificar su conservación. ¿Alguna anécdota en campo estudiando el jaguar? En una ocasión, precisamente en uno de los estudios del segundo censo nacional del jaguar, pues nos tocó hacer el muestreo acá en la Reserva Jaguar del Norte, en Zaguaripa, y pues como les dije, hay que caminar mucho, porque pues, las estaciones se separan de 1 a 3 kilómetros, y pues no hay un camino fácil. No es caminar en un parque o en una calle. Y en una de esas, con mi compañero de Naturalia, Javier, tuvimos que seguir por un arroyo hacia el río, hacia el río Aros, y pues nos llevó todo el día prácticamente. O bueno, no gran parte del día, porque pues era caminar algo lejos, una distancia bastante lejos, como de unos 10 kilómetros. Entonces fuimos hasta las cámaras, llevábamos un lonche, salimos muy temprano. Era ya época de verano, entonces el calor en estas zonas, pues sí alcanza, roza los 50 grados centígrados. Entonces sí es una situación bastante eh, difícil. Y pues todo iba bien, íbamos más o menos con el tiempo que que habíamos planeado en llegar a los sitios. Pusimos las cámaras, todo bien.
nos paramos un rato a descansar en el río para comer. Pues ya, como les digo, hacía bastante calor. Ya era verano, entonces sí, muchísimo calor, ya estábamos cansados. Y pues todavía nos faltaba un buen tramo para el regreso al campamento, que es en el Rancho Los Pavos. Y de regreso empezó a llover. Empezó a llover de una manera fuerte. Y pero para nosotros esa lluvia fue, fue un beneplácito, ¿no? No fue con algo malo, ¿no? Porque me acuerdo de las experiencias en la selva, que ahí pues sí la lluvia no era tan agradable, porque llueve mucho. Pero en este caso, acá en Sonora, para mi compañero y yo fue muy gratificante tener esa lluvia que nos empapó todo nos empapó, o sea, estábamos empapados, pero estábamos tan contentos de que nos había refrescado de esa gran caminata tan pesada que fue muy alegre el regreso, ¿no? Aunque fuera lloviendo, con una lluvia también fuerte y llegar a campamentos frescos, fue una experiencia agradable decir, bueno, nos regalaron ese alivio del calor, ¿no? El cielo nos dio ese alivio del calor a darnos esa lluvia tan fuerte y que nos llevó, porque nos llevó justo en el momento que ya estábamos muy cansados, llegamos de regreso y pues ya no teníamos mucha energía, el calor seguía muy duro, entonces esa lluvia fue fue como un golpe de ánimo, ¿no? Para decir sigan adelante y terminen el día ya bien. ¿Qué hacer en caso de encuentro con un jaguar? Afortunadamente, los ataques son escasos y poco probables. Generalmente el jaguar cuando te ve, se va a ir. Más bien nosotros los que estudiamos al jaguar, lo que queremos es que se quede ahí para tomarle la foto. Pero sí, puede haber casos en el que a lo mejor algunas personas se enfrenten y pues la recomendación sería, ¿no? Igual que el puma, si es que hay un intento de ataque, pues intentar hacer ruido, aventarle algunos objetos, defenderse, tratar de ser más grande, pero es muy poco probable que eso ocurra. Más bien, digo, ¿qué hacer? Ahí es eso sí, respetarlo, hay que respetarlo. O sea, si en un encuentro, no, si por ejemplo ven que está con una presa, pues no hay que ir a intentar robarle la presa o acercarse más. No es un animal doméstico. También si tiene crías, no tratar de, de agarrarlas o acercarse más. No, eso sería prohibido. Hay que respetar, es un animal salvaje, hay que respetarlo, hay que observarlo a distancia si se puede, tomarle alguna foto, pero con su debida distancia. Y pues ya digo, en un caso extremo que vean que si hay algún tipo de amenaza de ataque, pues las recomendaciones que son para el puma podrían funcionar también para el jaguar, que les digo es hacerse tratar de aparentar un tamaño más grande, aventar alguna piedra o algún palo, hacer algún ruido muy fuerte. Eso les asusta mucho, los ruidos muy grandes. Eso básicamente. ¿Cuáles son sus principales amenazas? Las principales amenazas, como cualquier otra especie que está en peligro, pues es la destrucción y fragmentación del hábitat. Toda esta tala de bosques, construcción de desarrollos inmobiliarios, carreteras, afecta mucho a las poblaciones de jaguares. Sin embargo, una de las afectaciones más fuertes también es el conflicto que surge con la ganadería, porque hay algunos jaguares que ocasionalmente llegan a depredar animales domésticos y esto genera represalias por parte del gremio ganadero que pues buscan en compensación pues acabar con el problema, que sería el jaguar, y pues lo cazan. Sin embargo, pues ya se ha demostrado en varios estudios que hay mucho más afectaciones por otras causas a la ganadería que el jaguar. Sin embargo, pues sí, a veces sí causa daño. Por ello hay que trabajar con
con acciones para atender este problema. Y bueno, volviendo al punto, es que también muchas veces el hecho de que solo que haya jaguares en algún rancho ganadero o algún ejido, la gente piensa que ya va a hacer daño cuando no lo está haciendo. Entonces lo intentan atrapar o cazar, lo hieren y este jaguar va a ser más susceptible a que intente cazar animales domésticos porque pues las presas naturales son más difíciles de atrapar. Entonces, para un jaguar herido va a ser mucho más fácil alimentarse de animales domésticos que un venado, que un pecarí. Otra de las causas que han surgido recientemente es el comercio ilegal de esta especie, sobre todo en Sudamérica, aunque también ya en México ha habido casos de que la medicina tradicional china le gusta usar muchas especies de fauna, entre ellos los grandes felinos como el tigre, el jaguar, para varias afectaciones. Una de ellas, de las más famosas, pues son lo usan como afrodisíaco. Entonces, el mercado chino, como al ver que a lo mejor los tigres ya no están abasteciendo tanto estos insumos, pues están considerando también al jaguar como parte de este mercado. Entonces puede ser una amenaza también importante en años recientes. Y también por otro lado, hay algunos también comercios o iniciativas que comercian el jaguar como mascota. Incluso ha habido publicaciones en redes sociales en donde anuncian que hay venta de jaguares para mascota, lo cual al menos en México es completamente ilegal. Hacer venta de jaguares como mascota. Esta es una también de las problemáticas recientes que hay que atenderse. ¿Qué estrategias existen para su conservación? Actualmente muchas de las iniciativas se están enfocando en, por un lado, fortalecer las áreas naturales protegidas que ya hay, pero crear otras que estén cercanas a estas que ya existen y que haya corredores precisamente que conecten a estas áreas naturales protegidas para que haya conectividad con las poblaciones y de esta manera se pueda mantener y crecer las poblaciones del jaguar a nivel nacional y también incluso a nivel continental, que haya conexiones con los jaguares de Centroamérica, que haya a su vez una recolonización en el sur de Estados Unidos y que también, pues sí, se mantengan estos hábitats conservados. O otro problema con el que mencioné que hay que atenderse muy urgentemente es el conflicto con el gremio ganadero. Entonces, parte de lo que se está trabajando, o lo que, por ejemplo, que nosotros aquí en Natural hemos trabajado, pues es precisamente en trabajar con los ganaderos para que implementen mejores prácticas de su manejo para que reduzcan las muertes por depredación, pero también que en sí que reduzcan las muertes por cualquier otro tipo de causa, como enfermedades, mala alimentación, entre otras. Entonces, trabajar con el gremio ganadero para que se involucre en la conservación del jaguar es muy importante para, como les digo, por un lado, disminuir las pérdidas por el jaguar, pero también que los ganaderos mejoren su producción y mejoren sus ingresos y que también vean al jaguar como un aliado y no como un enemigo. El jaguar también puede atraer más beneficios al ser una especie que, teniendo en un rancho, puede también ser un atractivo ecoturístico. También es motivo de muchas fuentes de apoyo de varias iniciativas, de dependencias de gobierno, que si en un predio tú demuestras que tienes jaguar, los programas gubernamentales va a ser mucho más fácil que apoyen ese tipo de terrenos de ranchos donde hay jaguar que los que no los hay. Entonces, el jaguar es más benéfico, en estos momentos es mucho más benéfico tenerlo que no tenerlo. Entonces, también una parte importante es solucionar este conflicto con la ganadería. Y por otro lado, también esto del comercio, pues también hacer las denuncias correspondientes. Que no se permitan, también se está trabajando mucho en que no se permitan redes sociales anunciar
este tipo de ventas o de comercio ilegal de la especie. Mucha educación ambiental a todos los niveles, desde no solo, bueno, es importante hacerlo con las nuevas generaciones, pero no descuidar a los adultos ni adultos mayores, porque también ellos a veces necesitan este tipo de educación para que comprendan mejor cuál es la situación del jaguar, qué beneficios puede traer y cómo ellos pueden ayudar a conservarlo. Entonces, se trabaja a varios niveles. También otro muy importante pues son las gestiones a nivel gubernamental, de las organizaciones civiles, la población en general, para precisamente seguir fortaleciendo leyes que protejan a esta especie o bien hacer efectivas las que ya están para que se sancionen en casos, por ejemplo, de cacerías ilegales, que se sancione al culpable, que haya una condena efectiva y tratar de que no ocurran pues cacerías con esta especie porque pues está en peligro de extinción, está prohibido. Entonces hay una reglamentación a nivel de gobierno federal y estatal para esta especie. Y pues también el hecho que ya, como ya mencioné, es una especie que está en peligro de extinción y por lo tanto pues se debe de conservar. Otra también bueno, iniciativa importante del gobierno que también se logró con la organización de asociaciones civiles, el gobierno federal y varias dependencias gubernamentales, fue la implementación del seguro ganadero. El seguro ganadero cubre varios siniestros de muerte. Uno de ellos es las muertes por depredación. Este seguro lo paga la Confederación de Organizaciones Ganaderas a nivel nacional y también, por un lado, la Secretaría de Agricultura y Ganadería, la SADER. Este seguro cubre el ganado de todo el país en el caso de muertes por depredación y paga cualquier animal que sea atacado bueno, que sea muerto o bien que deje de tener su función, que deje de cumplir su función zootécnica. Si se paga, si ese es el caso, hay que denunciarlo y paga por cualquier animal, no solo paga por el jaguar, paga por cualquier otro depredador como el puma, coyote, oso, incluso perros ferales. Lo único que hay que hacer es reportar con una diferencia de 24 horas de que ocurrió el siniestro y pues dar ahí los detalles. Hay que tomar evidencia del siniestro, tomar fotografías para tratar de tener los mayores elementos que permitan un diagnóstico más efectivo de qué depredador fue. Como les digo, no importa qué depredador haya sido, no más que sí haya sido un animal salvaje, que el animal, el becerro, el caballo que haya muerto, sea por un depredador y no por otra causa, porque también muchas de las personas tienen la idea de que en este caso el jaguar solo come comida que caza, y no es cierto. El jaguar también come carroña. Entonces también muchas veces el jaguar no mata a animales domésticos, sino que también se alimenta de un animal que ya está muerto, y a veces la gente piensa, lo mató, y no siempre es el caso. Entonces esto del seguro también fue una iniciativa muy importante del gobierno para tratar precisamente de minimizar este conflicto con los ganaderos y pues tratar de que se les compense también la pérdida por fauna silvestre en general. Entonces, sí, el seguro ganadero es una herramienta muy valiosa y pues también no en muchos países se aplica. Por ejemplo, si mal no recuerdo, creo que en Latinoamérica, creo que México es el único que tiene así permanentemente el seguro. ¿El ecoturismo y la conservación del jaguar son compatibles? Sí, claro que sí, súper compatibles. El jaguar, como mencioné anteriormente, es una especie muy llamativa que causa admiración, que llama mucho la atención de pues, la posibilidad de verlo. De hecho, ya hay lugares en Brasil
donde precisamente se ofertan este tipo de servicios de poder ir a ver al jaguar, tomarle fotos, videos y tiene mucho éxito. Aquí en México también hay algunos ranchos en Sinaloa que ofertan este tipo de servicios donde se han acondicionado lugares donde se puede llegar a ver. Ahora, no en todos los lugares es fácil que se puedan implementar este tipo de sitios porque el jaguar, como mencioné, pues es un animal sigiloso, es un animal elusivo que no se deja ver mucho, generalmente está oculto, entonces es difícil verlo. Pero pues, se puede intentar. Hay lugares que han acondicionado, por ejemplo, bebederos de agua y donde pueden acudir ahí el jaguar y puedes verlo, pero no siempre es posible. Sin embargo, sí puedes poner otras, por ejemplo, en otros sitios sí manejan cierta probabilidad de ver al jaguar. Es decir, tienes tanta probabilidad de verlo, un porcentaje. No es que lo vayas a ver, pero tienes una cierta probabilidad. Pero también puedes observar otro tipo de indicios que hay jaguar, por ejemplo, sus excretas, sus huellas, sus rascaderos y todo eso también es muy atractivo para el turista. Además de que donde hay jaguar va a haber otros animales también muy bellos estéticamente, entonces también eso llama. O sea, el simple hecho de estar en un lugar donde sabes que hay jaguar es llamativo para el turista. Entonces, claro que eso es súper compatible el turismo. De hecho, es mucho de lo que se está promoviendo, que donde haya jaguar, existan algunas iniciativas de desarrollos ecoturísticos para que el jaguar pueda, pues, se pueda proteger al jaguar a la vez de que al mismo tiempo que haya ingresos para los pobladores locales que lo están conservando. Como toda iniciativa, claro que tiene que hacerse con ciertas regulaciones, o sea, no, independientemente de que sea que sea en este caso para el jaguar, para en sí para cualquier otra especie o para cualquier sitio que se vaya a implementar un desarrollo ecoturístico, tiene que hacerse bajo ciertas normas. No puede, por ejemplo, un desarrollo ecoturístico no puede tener una llegada masiva, así muy grande de turistas. Tiene que ser un turismo un poco más controlado, con un turismo también muy respetuoso de la naturaleza, de que sepa observarla a distancias con respeto, sin molestarla, obviamente con mucho cuidado de la naturaleza, ¿no? Obviamente las reglas básicas: no tirar basura, no hacer fogatas en zonas no permitidas, llevar productos que sean amigables con la naturaleza, en tiempos, respetando los tiempos también de las especies. Por ejemplo, en el caso, como en algunos casos, por ejemplo, de tortugueros, pues que se respeten los tiempos de anidación, ¿no? Las tortugas, o sea, de tener un plan bien estructurado de cuáles serían las actividades permitidas y en qué temporadas y en qué tiempos del día. O sea, también no se puede estar todo el tiempo, o sea, no es un zoológico en el que vas y tienes que quieres, incluso ni los zoológicos, ¿no? Se debe permitir eso de que, o sea, quieres estar y ver al animal, no. O sea, estos son animales salvajes, es un ambiente salvaje, entonces no se puede obligar a tener siempre un atractivo, por así decirlo, disponible las 24 horas para cuando el turista vaya. O sea, el ecoturismo es un turismo también responsable en el que pues va personas que saben, que se supone que deberían de tener conciencia de que se va a cuidar la naturaleza y que hay muchas experiencias que van a, independientemente si ven al animal o no, van a tener muchas otras experiencias recreativas que les van a hacer satisfactoria su estancia. Entonces, estos desarrollos sí tienen que ser, les digo, sí, obviamente muy estructurados, muy bien planeados, donde se cuide muy bien precisamente el cuidado de la naturaleza y donde se tenga muy bien reglamentado qué actividades son permitidas para los turistas y en qué tiempos, para que se respeten el cuidado de los animales y también ver cómo se va a hacer ese desarrollo, es decir, que se trate de impactar lo menos al ambiente, que sea lo más sustentable posible, con el menos daño, la menor tala, en sitios también donde no haya una afectación a la fauna local. ¿Cuántos hay en México? En México
Hemos estimado que, según el último censo, hay alrededor de 5.300 jaguares en todo el país. Como les mencioné anteriormente, con las poblaciones más grandes en estas selvas del sureste, en Calakmul, en Montes Azules, y con las poblaciones más pequeñas acá en el norte del país, en el noroeste. Hay 5.300, ha ido aumentando. Del primer censo que se hizo, se estimaron resultados en el 2010, había 4.000, alrededor de 4.000 jaguares. Después hizo otro cálculo por ahí del 2018, que ahí fueron 4.800, y ahora este último que fue en 2024 con 5.300. Entonces ha ido aumentando la población. Ha habido resultados alentadores. Entonces, esto demuestra que las estrategias que les comenté anteriormente, pues sí han resultado. Sin embargo, no es para echar las campanas al vuelo. El jaguar sigue estando en peligro de extinción, sigue estando muy amenazado. Entonces, más bien es sí un aliento, una buena noticia, pero para seguir reforzando todas esas estrategias, que se refuercen y que más gente se una para que en verdad logremos sacarlo en algún momento de la lista de animales en peligro de extinción. ¿Qué podemos hacer nosotros para ayudar a su conservación? Bueno, hay muchas maneras. Apoyando iniciativas de conservación como la que tenemos nosotros en Naturalia, donde se pueden unir como voluntarios, pueden hacer donaciones, pueden apoyar nuestras redes, seguirnos y apoyar a nuestras redes sociales, asistir a los eventos que organizamos u otras organizaciones, sobre todo presionar a las instancias gubernamentales para que se sancione bien a los delitos que se ocasionen por daños ambientales. También, obviamente, no comprar y denunciar cuando se vean anuncios de comercio de fauna, no, obviamente no comprar este, algún producto derivado del jaguar o un cachorro como mascota, no tener como mascota ni fomentar eso. Eso sería, es algo de los peores cosas que se podrían hacer. Comprar un jaguar como mascota. Son una especie de mascotas, ocupan muchos cuidados, muy caros además también. Entonces, todo ese tipo de cosas pueden ayudar. Y también, pues, si se quieren dedicar de lleno, pues también pueden ya buscar lugares donde trabajar que tengan proyectos de conservación del jaguar, para que puedan unirse.